Déselo fuerte a Dios. A Dios siempre hay que darle lo mejor. Amén. Yo no sé si lo siento lejos o es que yo estoy lejos de ustedes. Si se podrían poner un poquito más adelante para interactuar con más cercanía, como lo que somos, como una familia. Amén. Así yo puedo percibir la belleza de ustedes más. De lejos no es lo mismo. Amén. ¿Quiénes están gozosos y bendecidos en esta mañana? Amén. Todos. Dios es bueno, señores. Bueno es Dios. Es tan bueno que usted y yo estamos aquí en este día. Despertamos. Y los que nos gusta dormir en un ambiente así, que no entre la luz del sol, es inevitable. En el caso mío, yo trato de evitar la luz del sol cuando amanece y es inevitable. Se ha hecho imposible. Cerramos la puerta de la habitación, se cierra la puerta del baño, hay una ventana. Tenemos una ventana en la habitación, yo puse un blackout. Y como quiera entra esa brecha así, que te dice, es un nuevo día. Amén. Entonces es un privilegio para nosotros poder ver esos rayitos de sol que te dice, Dios te dice a través de ellos, es un nuevo día, doy una nueva oportunidad, un nuevo amanecer para empezar de nuevo. Amén. Y eso realmente para mí, y mi esposa lo sabe, para mí es un motivo de cuando yo veo ese rayito por el blackout, por la orillita, por ahí entra, y yo digo, ya amaneció. Amén. Entonces, eso nosotros tenemos que ser agradecidos, porque por mucho tiempo a nosotros se nos ha enseñado que las bendiciones solamente son como aquellas cosas materiales, que una buena casa, un buen carro, una cuenta, un buen certificado financiero, no tener nada de deuda. Todo eso es bueno, pero eso entra en un renglón de las añadiduras. Lo más importante y las bendiciones más trascendentales, por lo regular nosotros no le prestamos mucha atención. Fíjense que es así. Y yo no sé usted, pero yo soy sincero. O sea, por lo regular nosotros no le prestamos la debida atención que le prestamos a esas cosas, a esas añadiduras. Uno no sé, yo no le digo que pase, y todo lo hace, y quizás muchos aquí de los que están aquí lo hacen, pero uno quizás lo hace un día, quizás uno más que otro en el año, quizás no todos lo hacen, de mirar al firmamento, al cielo, mirar las estrellas, mirar esa luna a veces que está preciosísima, enorme. Y también cuando está media luna, como le dicen, que parece como un arco. Mirar, yo no sé ustedes si ustedes disfrutan en el viaje, cuando yo voy viajando al interior, que lo hago con frecuencia, yo disfruto mirar el paisaje, mirar las montañas. En estos tiempos, ahora cuando uno va, los que viajan al Cibao y los que son de allá, como en mi caso, es después, llegando ahí como mucho antes de Piedra Blanca, hay unas montañas que están en la finca de, valga la cuña, de Leche Rica y eso, que se ven esas nubes dentro de las montañas. Y ustedes ven como que las nubes reposan en los árboles así, y uno puede percibir eso. O sea, eso, yo no sé a otro, pero a mí eso me llena como de gozo. O sea, yo poder disfrutar eso, yo poder ver, o sea, cada uno de esos detalles que Dios nos da.
disfrutar un arcoíris. Señor, para mí eso es... Yo me detengo como un niño a mirar un arcoíris. ¿Por qué? Porque yo digo, esos son detalles que Dios nos da. Y nosotros, como un arcoíris, no me paga la tarjeta de crédito. Como esa nube, ese rocío posando sobre esos árboles, quizás no me llenan la despensa, no le prestamos atención. Entonces estamos desplazando las bendiciones que sí trascienden a las bendiciones que son pasajeras. Porque por más que usted llene su despensa, tarde o temprano se va a vaciar otra vez. Por más que usted la llene, usted me puede decir, no, llené la despensa y el cuarto de servicio, ya cuando yo abro la puerta, se cae todo porque está lleno de comida. No importa, se va a agotar. Tarde o temprano se va a agotar. Pero las bendiciones de Dios y las maravillas de Dios son eternas. Amén. Son eternas. Sí, vamos de una vez a la palabra. Y nos vamos al libro de Proverbios, capítulo 3, 19, versículo 19. Amén. Hoy vamos a estar tratando un tema que vamos a dar la introducción, porque no el domingo que viene, pero más adelante voy a seguir desarrollando este tema. Más allá de mis conocimientos. Más allá de mis conocimientos. Hay un mundo mucho más grande que el que nosotros conocemos. Amén. Proverbios capítulo 3, versículo 19. La palabra de Dios está bendecida. Con sabiduría el Señor fundó la tierra. Con inteligencia el Señor afirmó los cielos. ¿Ustedes oyeron ese versículo? Sí, amén. Con sabiduría el Señor fundó la tierra y con inteligencia Dios afirmó los cielos. Miren qué combinación, con sabiduría y con inteligencia. Amén. Con sabiduría y con inteligencia. Eso es lo que nos está faltando a muchas iglesias hoy día. Sabiduría e inteligencia. Digo a muchas porque nunca tiendo a generalizar. Amén. Pero con sabiduría Dios fundó, dice, la tierra, y con inteligencia afirmó los cielos. Qué grande es. No dice con riquezas, no dice con orgullo, no dice con fuerzas, con sabiduría. Y le digo esto, de que eso no está faltando hoy día a muchas iglesias y en específico a muchos líderes, porque tenemos una sociedad ahí fuera que en pocas palabras y así en un lenguaje llano se está cayendo a pedazos. Se está cayendo a pedazos y eso está a la vista de todos. O sea, eso nadie está ajeno a eso. Tenemos una sociedad que se está cayendo, se está derrumbando, sus valores se están derrumbando en nuestros ojos. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios esa sabiduría, esa inteligencia para construir una iglesia con una visión sabia. Amén. Una iglesia que pueda conectar con esa sociedad que se está derrumbando. Pero ¿saben qué ha pasado? Que mientras esa sociedad, esa juventud, esos adolescentes se están desboronando, alguien los está recogiendo.
y lamentablemente no es la iglesia. Y eso es una de las cosas que más me preocupan. Mientras ellos se están desboronando, alguien lo está recogiendo. Entonces lo está moldeando a su estilo y a su forma. ¿Y sabe qué es lo que he podido detectar analizando y estudiando en los últimos tiempos? ¿Qué ha pasado con la mayoría de las iglesias, con la mayoría de los líderes? Que han abandonado los barrios, los pueblos, y se han encerrado en estas 4 paredes. Y por eso nosotros hoy no tenemos un joven, un adolescente, un líder que allí en el barrio sea un ejemplo a seguir. ¿Por qué no estamos impactando nosotros en la sociedad? En muchos de los casos, porque le hemos dejado ese espacio, lo hemos abandonado y no hemos ido a las 4 paredes con aire acondicionado, con buena silla, cómodo, donde yo de ahí salga relax, fresco, sin ningún sacrificio. Entonces nosotros mismos como iglesia hacemos lo siguiente. Entonces sacamos las almas para atacar a esa sociedad, a esa juventud, a esos adolescentes de los barrios que están esto, que están aquello, que están perdidos, que esto se jodió, que aquello, que lo otro. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Como iglesia, la iglesia está llamada a restaurar, a libertar, a llevar la palabra de buenas nuevas a esos que no la conocen. Entonces todos nos hemos acomodado en nuestros asientos, nos hemos convertido en muchos de los casos cristianos de domingo. Y solamente vamos a la iglesia y nos preparamos los domingos. Y los otros 6 días de la semana, quizás muchos ni siquiera sepan dónde está su Biblia. Y lo peor aún, la tenemos aquí. Y si buscamos y analizamos y somos sinceros con nosotros mismos y hacemos un simple análisis que yo hice no hace tanto, todo lo que yo leía en el transcurso de la semana de noticias, de casos que sucedían, de reportajes, de un sinnúmero de cosas, y cuando yo evalué lo que yo leía de la Biblia, yo mismo me reprendí. Porque cuando lo llevé a porcentaje de la cantidad de cosas que yo leía de afuera y lo que yo le daba a Dios en nutrirme, en alimentarme de su palabra, andaba en un 7 a un 8%. Miren, esto es sorprendente. O sea, yo mismo me reprendí, le digo, yo me sentí mal. Y no es que yo no leo la palabra, la leo a diario, pero no con la misma intensidad y cantidad de lo que yo leo las cosas de fuera. Y no está mal. Yo respeto a todo aquel que dice que no se informa, que no ve noticias, no lee un periódico. Yo respeto todo eso, pero no lo comparto. Porque un hijo de Dios tiene que estar como un buen satélite, cogiendo todas las señales y estrategias del enemigo para tú saber cómo atacarlo y para tú saber cómo él te va a atacar. Si yo no conozco las estrategias de mis enemigos, yo no sé cómo atacarlo, ni cómo él me va a atacar a mí. Amén. Entonces, ¿cómo yo sé que hay delincuencia? ¿Tengo que esperar a que me atraquen? No, yo tengo que informarme. ¿Cómo está mi pueblo? ¿Cómo está mi ciudad? ¿Cómo está mi país?
Es de la única forma que yo lo sé. Porque no espere usted, y es cierto, el Espíritu Santo nos revela todo, pero no espere usted que el Espíritu Santo le va a estar diciendo, atracaron ahí ahora mismo en la esquina a una que le quería dar un celular. Ahora mismo un niño que iba con una limpiabota no era limpiabota, era un atracador. El Espíritu Santo no te va a estar diciendo todo eso. Y tiene la capacidad para hacerlo. Pero nosotros también tenemos, Dios quiere ver que nosotros accionemos, que nos activemos, que nosotros procuremos conocer lo que está pasando. Amén. O sea, yo no puedo salir o no puedo iniciar, en mi caso, porque lo tengo que hacer. Y aunque no, lo hago también. Yo no puedo salir y iniciar la semana sin yo saber cómo está el estado del tiempo. O sea, yo tengo que informarme, porque lo más probable cuando viene a ver yo estoy vaciando una loza, un plato, y ese día hay una vaguada y se derramó en agua y me dañó todo ese material. Entonces yo no puedo estar desinformado. O sea, yo no puedo estar de espalda a lo que está pasando en la sociedad y yo comprar un vuelo y arrancar para el aeropuerto cuando ahora mismo hay un estado de emergencia en Estados Unidos por una tormenta de nieve. Lo más probable cuando yo llegue al aeropuerto mi vuelo está cancelado. Entonces se dan cuenta que no podemos vivir desinformados. Por eso yo digo, yo respeto a aquel que no lo quiere hacer, pero yo no puedo vivir de espalda a ese mundo que tenemos y que estamos en él. Amén. Entonces tenemos que, lo primero es en esa parte, tenemos que estar informados. Que usted no viva de que todo el tiempo con las noticias y que esas noticias te vivan abrumando. Ahí está en ti, en que tú dejes que te abrumen esas noticias. Pero tú tienes que estar informado. Amén. De manera que nosotros tenemos que procurar por construir una iglesia sabia, con estrategia y sabiduría del reino. Y a quien tenemos que ir y buscar esta sabiduría es en Dios. Amén. Es de la forma que nosotros podemos conectar y llegarle a esa sociedad, a esa juventud que nosotros estamos criticando. A mí me sorprende que ustedes ven, o sea, que los narcotraficantes se defienden su sociedad. Los delincuentes entre ellos se defienden y tratan de cubrirse. Los políticos los políticos son adversarios, pero cuando se trata de atacar su comunidad, la política, ellos se unen. En los animales nosotros también los vemos, pero donde me sorprende que en la iglesia es la única comunidad donde yo veo que entre ellos se quieren destruir. O sea, inmediatamente yo veo que cae aquel líder o cometió un error, la misma iglesia se encarga de atacar. Mira mira aquello, mira. Cuando en lugar de eso nosotros estamos llamando para restaurar, extender nuestras manos y restaurar a ese que ha caído. Amén. Entonces, ¿por qué esos niños, esos jóvenes en los barrios, en los pueblos, su ejemplo a seguir hoy son esos famosos influencers? Y ustedes lo escuchan a ellos. No sé si ustedes vieron un video reciente ahí que dice, le preguntaron a un niño así que qué quiere hacer. A uno dice, yo quiero ser doctor, yo quiero ser contable. Y el otro le pregunta, ¿y tú qué quieres ser? Atracador. Un niño. Sí. Eso se hizo viral ahora. O sea, ¿por qué? Lo más probable, en su entorno, él está viendo que cuando viene a ver hasta muy cercano a él está viendo que personas lo hacen y están viviendo una vida quizá mejor que aquel que va a trabajar honradamente. Entonces nosotros tenemos que cuidar esa sociedad.
nosotros tenemos que cuidar a esa generación, a los niños que vienen subiendo, porque a ellos es que nosotros le vamos a entregar la antorcha. Es a ellos. Entonces, si nosotros lo descuidamos, entonces esos supuestos influencers están tomando fuerza en ellos y la iglesia de espalda a ellos. Entonces tenemos que empezar a cambiar la estrategia como iglesia, y eso lo digo en términos general, no aquí, en términos general. Tenemos que buscar, pedirle a Dios sabiduría, discernimiento, para que Él nos ayude, nos dé las estrategias y las herramientas de llegarle a esa sociedad. Amén. O sea, no podemos seguir de espalda a ellos. Y eso muchas veces pasa hasta en las iglesias. Y yo sé que suena fuerte, pero habrá muchísimas razones que quizá usted no pueda, o muchísimas excusas que usted me puede decir, no, por esto, por aquello, por lo otro, sí. Pero nosotros, a nuestros hijos, de lunes a viernes, le obligamos que vaya al colegio. El gobierno no tiene un decreto, yo no lo he visto, ni un toque de queda que diga que el padre que no manda al niño al colegio. No, aquí eso no existe. Por lo menos aquí. Yo no, exactamente. Yo no sé si ustedes le han dicho que lo tiene y le mandan una carta a usted como padre que su niño tiene que venir obligado. No, yo conozco muchísimos niños, y ustedes lo saben, que no están estudiando y están en la calle. Y ningún padre está preso por eso. ¿Qué le quiero decir con esto? Que nosotros somos muy diligentes enviando a nuestros hijos y los obligamos. Y le pagamos cursos de música, cursos de inglés, y todo eso está bien. Pero entonces dejamos a su plena libertad de que ellos conozcan a Dios. Pero los obligamos a que sepan inglés, a que sepan francés. Los obligamos, literal. Y ustedes lo saben que así, cuando desde niños, sus hijos, los que tienen niños aquí, están pequeños, no son ellos los que deciden si van o no van al colegio. ¿Sí o no? Ustedes como padres lo imponen. Sus hijos pequeños no le dicen a usted cuáles son las reglas de la casa como padre. No, usted como padre impone sus reglas. ¿Esté usted de acuerdo o no? Simple. A mí se me enseñó eso. Los que me conocen de cerca conocen una pequeña historia que a mí no me gustaba, el espagueti, el moro con espagueti. Y mi papá, yo llegué en una ocasión de la escuela, y cuando de tapa dice, wow, moro con espagueti, ¿para qué cocina usted eso? A mi mamá diciendo, yo no quiero eso. Y mi papá, que me escucha, que está ahí, le dice a mi mamá, pero ¿y por qué tú le des un moro con espagueti a ese muchacho? Búscale la carne, la cosa. Y dice, ¿y qué carne? ¿Por qué aquí no se cocinó carne? Eso fue lo que se cocinó. Dice, no, porque si él no te dejó nada para que comprar carne, entonces ¿qué es lo que tú estás protestando? Que busquen, ¿qué es lo que tú quieres? Comas eso, que eso es lo que se cocinó aquí. Punto. O sea, yo no decido. Cuando niño yo no podía decidir qué sí y qué no. Mis padres me instruyeron a qué debía de hacerse. ¿Y saben por qué? Ellos no estaban estableciendo una dictadura. Es que en esa etapa de tu vida tú no sabes lo que quieres. Entonces tú tienes que tener a alguien que te instruya, aunque tú estés de acuerdo o no, por el camino que debe. Amén. Entonces, nosotros somos bastante fuertes con nuestros hijos para todas esas cosas, y están bien, te apoyo, pero somos tan débiles, tan cobardes y a veces hasta hipócritas, de que para Dios es una elección. ¿Sabe qué nosotros estamos haciendo? Le estamos entregando a esos influencers
esa opción que nosotros estamos dando de permisibilidad, para que eso que nosotros no se lo estamos llevando a ellos, entonces ellos si vienen con su estilo, con su forma, con su influencia, y nos los arrebatan. Y por eso nosotros estamos viendo sociedades, una sociedad con padres bien formados, y en los hijos entonces una distorsión. Entonces tú dices, pero ven acá, los padres de Juaniquito Pérez, esas son gente por ahí. Y yo vi, ¿y qué será lo que pasó? ¿Sabe qué pasó? Que muchas veces ellos se procuraron de que él aprendiera bien las matemáticas, que aprendiera bien las ciencias sociales, que aprendiera inglés, porque él no podía dominar una sola lengua, tenía que dominar por lo menos 2, mínimo. Pero nunca hicieron énfasis en que usted tiene que conocer a Dios. Y que el mayor legado que tú le puedes dejar a tus hijos no es una buena carrera. Eso es parte. El mejor legado que tú le puedes dejar a tus hijos es que tengan temor de Dios y que conozcan a Dios. Amén. Amén. Ese es el mayor legado que tú le puedes dejar. Y en eso estamos fallando. Muchos, no voy a decir todos, pero muchos dentro del pueblo de Dios estamos fallando. Amén. Instruye al niño en la palabra desde pequeño, y aún después de viejo no se apartará. Yo hice la primera comunión, la confirmación, el catecismo. Señores, miren, eso es literal. Eso no es de mire, que hoy me duele este pie. Prepárese que usted va para el catecismo. Hoy es sábado y ya la viejita Fica y Isidora ya están allá. Yo la vi cuando ellas cruzaron por ahí. Ellas van a dar catecismo hoy. Y el respeto a los padres. El temor a Dios y el respeto a los padres, porque yo no me atrevía a decir que no. Mi hermano y yo teníamos que coger ese cuadernito y coger para el catecismo. Amén. Yo hice la primera comunión. Yo tengo mi foto con mi vela ahí. Así. Como un general, sí. Ahí yo tengo mi foto con mi vela. Y los palitos. Sí, los padrinos atrás. O sea, yo tengo eso. Pero ¿saben qué? Yo me molestaba. No le voy a decir que no. Yo me molestaba cuando me obligaban a ir al catecismo. Y me llevaron por ahí así. No es que yo quería. Y para mí era una imposición. O sea, yo decía, pero ¿y qué si yo no quiero? No, es que yo no estaba en la capacidad de decidir lo que yo quería en esa etapa de mi vida. Yo no estaba en la capacidad de decidir lo que era bueno y lo que era malo para mí. Mis padres no fueron dictadores. Ellos única y exclusivamente querían instruirme en lo que ellos entendían que era bueno. Y no se equivocaron. Porque yo vine aquí muy joven, a los 17 años. El primero en salir de la familia a la universidad, y yo tuve la oportunidad de ser un delincuente. De hecho, en mi entorno había varios muchachos ya de los que yo conocí aquí, no de los que vinieron de allá, de los que yo conocí aquí, que tenían una vida totalmente desviada y distorsionada y con vicio y todo. Y gracias a Dios yo no caí en nada de eso. Pero yo venía con un cimiento, una estructura, una formación de hogar. Entonces, eso nosotros los estamos descuidando, y por eso hoy tenemos una sociedad desboronándose y podrida, como decimos. Pero eso nace en la familia. Ahí es donde empieza esa estructura. Esa formación empieza en la casa. En la escuela usted manda a sus hijos a aprender matemática, español, eso, pero la formación, la verdadera, se da en la casa. Y esa nosotros la estamos descuidando. Y por eso tenemos sociedades
distorsionada, una sociedad degradándose cada día más. O sea, perdiendo muchísimos valores. ¿Por qué? Porque le hemos dado la espalda a lo que a nuestros padres, a nuestros abuelos le dio resultado. Amén. Yo voy a moldear y voy a modificar algunas cositas de mi crianza, pero yo mantengo el mismo librito. Y el que me quiera criticar, me diga que soy anticuado, que no, que son... No. Mis hijos los instruyo yo. Mis hijos los educo yo y le doy formación yo. Amén. Yo no se lo voy a entregar a una sociedad así mismo distorsionada para que ellos formen a mis hijos, para que ellos le lleven unos valores que para ellos son valores que para nosotros son antivalores. Entonces, como sociedad, como iglesia, como hijos de Dios, nosotros también tenemos que despertar y darnos nuestra parte a despertar, porque realmente veo que no andamos como bien. Por lo mismo que le dije, nos preocupamos por un sinnúmero de cosas, pero no nos preocupamos por instruir a nuestros niños en la palabra. Según estudios, dicen que cuando es la madre la que decide buscar a Dios y entregar su vida al Señor, el porcentaje mínimo de lo que en la casa le sigue. Y eso va para los sacerdotes. Eso va para los padres. Eso no fue impuesto por universidades, ni por un decreto, ni por una ley de un senado. Eso es un mandato de Dios. Nos instituyó como sacerdotes de la casa. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando es la mujer, la madre, y con esto no estoy, no en términos de despectivo ni nada. Bueno, ella se toca, vamos para la iglesia. Y, no, mami, que yo no quiero. No, que bien, se quedan. Pasa. Pero cuando es el sacerdote, cuando es la cabeza, cuando dice, vamos para la iglesia, cámbiense, dejen esos juegos, ya, apague ese televisor, eso, nos vamos. Todo el mundo se activa. Vámonos. Vámonos. Porque el sacerdote ya dio la palabra. Amén. Entonces no descuidemos eso. No lo descuidemos. Amén. Denle un aplauso a Dios ahí donde está. Miren, más allá de mis conocimientos, te lleva a conocer cosas que tú no las ves en tu modo natural. Miren, si en los últimos tiempos ustedes no han notado que el enemigo lo está atacando, o que lo está tentando, o que está haciendo de sus estrategias, y tú estás relax, no te emociones, porque lo más probable eso significa de que tú estás caminando paralelo con él. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros decidimos caminar con Jesús de la mano, nosotros entonces vamos en vía contraria al enemigo. ¿Y qué él hace? Entonces nos ataca, él nos tienta, nos vive así, el levantamiento aquí, levantamiento allá. Eso sucede. Pero cuando nosotros no estamos viendo eso en nuestras vidas, es porque lo más probable vamos caminando con él al lado. Y si nosotros vamos caminando hacia su dirección, él no nos va a atacar. Porque nosotros automáticamente en ese momento estamos siendo su aliado. Dice el mismo Jesús, dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. Amén. Entonces, si tú estás viendo eso en tu vida, no es que yo te digo con esto y te digo, no, que mira, tú todo el tiempo tienes que estar en ataque, pruebas. No. Pero por lo regular sí lo estamos.
Porque automáticamente tú te haces amigo de Dios, te constituye enemigo de Satanás. Entonces Él te va a empezar a atacar. Amén. Así que una señal de que tú tienes que hacer una revisión cuando tú veas que, óyeme, en mí todo bien y todo es color de rosa. Ve a ver, cuando viene a ver, tú estás haciendo muchísimas cositas que no son del agrado de Dios, pero nadie te dice nada. Todo el mundo te aplaude, nadie te ataca. Sí, porque tú estás caminando paralelo a Él. Amén. Entonces, tenemos que tener un poquito de cuidado con eso. Amén. Y aquí voy terminando. Por eso le dije que te iba a hacer la introducción de este tema. Miren, el dolor tarde o temprano va a llegar a nuestras vidas. Tarde o temprano. Usted esté con Cristo o no esté. Usted vaya a la iglesia o no vaya. Tarde o temprano el dolor llega, las pruebas llegan a nuestras vidas. Amén. Ahora, va a depender de nosotros el tiempo que nosotros permitamos que esa prueba dure o llegue. Amén. A veces Dios permite ciertas pruebas en nosotros y Dios dice, durante 2 meses voy a permitir que Radamés pase por esta situación para fortalecer su fe, para quitar algo que no es de mi agrado. 2 meses. Pero depende de mis decisiones y mi forma de caminar y de actuar. Esos 2 meses terminarán ahí o se extenderán. Y un vivo ejemplo de esto es el pueblo de Israel. De Egipto a Canaán, no, todavía a la fecha, o sea, no está contemplado para que tú dures 40 años. Sin embargo, ellos duraron ese tiempo por su terquedad, por su desobediencia y un sinnúmero de cosas que no los llevó a ellos a alcanzar y a llegar a la tierra prometida en el tiempo que Dios había definido. Amén. Entonces, el dolor en nuestras vidas, nosotros hacemos que se extienda o que termine en el tiempo que definió. Amén. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Cuando nosotros estamos en un proceso, tenemos que pedirle a Dios discernimiento para preguntarle no el por qué, sino para qué, Señor, tú permites que yo entre en esta situación, o para qué tú permites que se levante contra mí esta persona. Algo Dios está haciendo en tu vida. Amén. Algo Él está haciendo. Procura de que tú sabes cuál es el para qué Dios lo permitió. Y ahí dentro de eso, entonces tú vas a culminar en el tiempo que Dios dijo. Amén. Y serás fortalecida. Amén. Déselo fuerte a Dios. Y por último, quiero decirle, ¿por qué así en medio de ese dolor y esas cosas, a nosotros también se nos hace tan difícil dejar atrás el pasado? ¿Por qué se nos hace tan difícil? Amén. Y esto muchas veces sucede porque, y en tiempo atrás yo lo decía, de quemar naves. Hay una diferencia entre renunciar y quemar. Cuando yo renuncio a algo, no necesariamente me estoy desprendiendo de. Tenemos que ser sabios y aprender de Eliseo. Eliseo, cuando tomó la decisión de seguir a Elías, se devolvió. Él trabajaba con bueyes y eso, la tierra. Se devolvió, fue, mató los bueyes y con el yunque, con eso mismo preparó la fogata, lo asó, lo cocinó y se lo repartió a la gente, a las personas de su entorno, de su pueblo. Y usted dirá, pero ¿y por qué él hizo eso? ¿Saben por qué él hizo eso? Para que no en el camino, en el trayecto, él siguiendo a Elías y en lo que Dios iba a hacer en la nueva temporada de él, no hubiera motivo para él volver atrás. Ya no habían bueyes, ya no había
yunta. No había forma, aunque él lo pensara, como muchas veces nos pasa. Aunque él lo pensara, dice, no, porque yo tengo unos bueyes allá, yo vuelvo para mi campo, porque yo vine a esta ciudad a ver si cumplía mi sueño. Esto no se dio, pero no, yo vuelvo para allá, porque yo dejé allá unos bueyes. No, me imagino que en el trayecto, cuando él lo pensó, yo no voy aquí, ¿para dónde voy a volver? Si ya los bueyes ya se lo comieron hace mucho, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué le digo con esto? Nosotros tenemos que cerrar ciclos en nuestras vidas. Y una cosa es renunciar y otra cosa es quemar. Cuando nosotros renunciamos, dejamos evidencias que quedan con vida. Es como usted dejarlo ahí, algo está respirando, algo está latiendo, renuncié. Pero cuando yo quemo, eso que estaba latiendo muere. Amén. Y un ejemplo de esto es la fogata. Usted enciende una fogata. Y no estoy de acuerdo con un refrán por ahí que dice que donde hubo fuego, las cenizas siempre quedan. Sí, pero préndame una fogata con ceniza. Préndame una fogata con la ceniza. El viento se la lleva. Cuando yo quemo, lo que me ataba, van a quedar las cenizas y el viento se encargará de esparcirla. Y aún las cenizas estén ahí. Por eso le digo, yo reto a cualquiera que con la ceniza me encienda una fogata. Con ceniza solo. Ahora, no puede. Ahora, ¿qué sucede ahí? Es cuando le explico la diferencia entre quemar y renunciar. Pero cuando yo renuncio, ¿saben qué hago yo? Yo esa fogata simplemente hice así y apagué las maderas, la leña. Y lo más probable, esa leña sí se mantenga, ustedes los que son de pueblo y los que no son lo han visto, que cuando usted apaga un fogón, se mantiene como un humito. Pero ¿saben por qué se mantiene ese humito? Porque hay leñas. Y tarde o temprano, eso sí puede volver, con el mismo viento que te llevó la ceniza, ese mismo viento puede volver a encender esa llama. Esa es la diferencia de cuando yo renuncio y cuando yo quemo. Tenemos que aprender a quemar naves. Y ya ustedes conocen la historia que le hice de Alejandro Magno con sus soldados. O sea, cuando llegaron allí a la tierra donde iban a pelear, él mandó a quemar las naves. Y cuando ellos vieron, oye, pero ¿cómo? ¿Y entonces, ¿y en qué nos vamos? No. Él le dijo, esa es la razón. Es para que nosotros no tengamos motivo para volver. Es que aquí tenemos que ganar o morimos aquí. Entonces, ¿qué decidió el ejército? No, espérate, aquí vamos a pelear, aquí nos vamos hasta mordida le vamos a ganar. Pero nosotros tenemos que volver a ver nuestra familia. Pero ya no había motivo para que ellos dijeran, espérate, nos están dando duro, para la nave, para la embarcación. No había forma. Ya no había nada. En el mar lo que había era ceniza y humo de esas embarcaciones. Entonces, iglesia, te digo en esta mañana, y esta parte, llévatela contigo. Dios te dice, aprende a quemar tu pasado. No renuncies a él, quémalo. Porque cuando tú lo quemes, solamente quedarán las cenizas. Y cuando tú intentes volver a buscar ese pasado, el viento ya se encargó de esparcir esa ceniza. Ya no habrá nada. Y eso te llevará a ti a continuar el camino hacia el destino profético que Dios tiene para ti. Amén. Y yo les digo esto porque yo soy un vivo ejemplo de eso. Ustedes saben que yo soy más sincero. Yo digo mis cosas así. Sí, yo soy sincero y lo digo. Señor, yo lo viví esa experiencia. O sea, en una ocasión, varios años atrás, yo renuncié a algo y me pasó como, ¿saben cómo aquí? Como aquella canción de Julio Iglesias que dice, tropecé de nuevo y con la misma piedra.
¿Cómo es que dice? Tropecé de nuevo. Ustedes la han escuchado todito. Entonces, no, pero eso no está mal. Porque a mí me pasó, o sea, yo tropecé de nuevo con la misma piedra. ¿Saben por qué? Y por eso hoy le estoy dejando esta enseñanza. Porque yo había renunciado no había quemado eso. Renuncié. Y como renuncié, solamente apagué la leña. Y esa leña con el tiempo entonces volvió. Y como había motivo para volver, porque yo sabía que ese fogón, esa fogata podía volverse a encender, entonces volví. Y eso me trajo consecuencias. Porque cuando Dios te saca de lo de bar, cuando Dios te saca del fango y te limpia y te lava y te pone ropas nuevas, es para que tú no vuelvas al lodo. Amén. Es para que tú no vuelvas. Y cuando tú tomas la decisión en tu libre albedrío de volver a ese lodo, eso te va a traer consecuencias fatales. Amén. Entonces nosotros tenemos que ser sabios y tenemos que ir aprendiendo con los tropiezos de la vida. Amén. Aprendamos a quemar, no a renunciar. Hay que quemar. Y cuando le digo quemar, me voy al ámbito cotidiano. Quemar esa relación de amistad que ya tú sabes que no conviene. A ese vicio que tú sabes que no te va a llevar a nada bueno. Quizá a un tipo de trabajo, lo que fuera, que tú sabes que no te va a llevar a algo bueno. A cerrar y a quemar. Quizás relaciones pasadas que ya tú sabes que no te van a llevar a nada bueno. Quema, no renuncie, quema. Quema. Elimínalo de tu teléfono, sácalo de tu vida. Para que haga como Eliseo, quemó los bueyes. Ya aunque yo piense, wow, porque el enemigo es astuto. Wow, me llegó el pensamiento de fulanito de tal, que yo sé que en el viejo hombre yo estaba sumergido y ese era mi socio en el vicio. Me llegó a la mente, wow, pero mira qué bien, wow, y fulano, ¿qué será de él? Cuando voy a mi teléfono, no existe. Ese número ya no existe. Aunque yo quiera y me vea ahí en el momento tentado, ya ese pasado se quemó. Pero si yo renuncié a él, ese significa de que ese número lo más probable esté ahí. Entonces, como me trajo el enemigo a memoria esa persona, déjame ver cómo está ahí. Y le pongo de que no hola, de que una coma, un punto, para cuando esa persona te responda, tú dices, ay, fue sin querer. Mentira del diablo. Tú querías. Entonces, eso nosotros tenemos que ser sabios y manejarlo como Dios nos manda, con sabiduría, y quemar. Amén. Amén. Y aquí termino con esto. Y es con una historia de un pastor. Y nosotros, con esto que le voy a decir, nosotros tenemos que aprender a poner en práctica lo que oramos. Lo que pedimos, pedirlo con fe. Que eso vaya más allá de nuestro conocimiento. De que se ve imposible en el plano natural, pero en lo sobrenatural para Dios nada es imposible. En una ocasión, un pastor decide convocar a su iglesia a una cadena de oración, porque había un bar a unas esquinas de la iglesia que lo tenía en zozobra. O sea, con la bulla y la gente, los borrachos, o sea, no permitía que ellos se pudieran concentrar en la iglesia cuando estaban dando los cultos.
Y el pastor convocó a la iglesia a una cadena de oración para que Dios hiciera algo, que Dios cerrara ese negocio. ¿Qué sucede? Que con el pasar de los días vino una tormenta terrible y cayó un rayo justamente en el bar. ¡Pah! Se encendió el bar. Se ha encendido el bar, Señor, y se quemó. ¿Qué sucede? Que el dueño del bar supo, alguien le contó, que la iglesia hacía unos días ya se había puesto a orar y en propósito para que Dios cerrara ese bar. ¿Y sabe qué hizo el dueño? Entonces el dueño fue y demandó al pastor y a la iglesia. Lo demandó. Sí, lo demandó y fue. Saben que en estos países no se da, pero en esos países desarrollados, eso es una historia real. En esos países desarrollados, usted demanda a una gente hasta porque tú tenías un mosquito ahí, tú querías que te chupara la sangre y él te lo mató. Ay, ¿cómo él te lo mató? No, yo no quería que tú lo mataras. Yo quería que ese mosquito terminara de hartarse su sangre y yo dejarlo ahí tranquilo. Y ya tú le mataste al mosquito y agarra y va y te demanda. Entonces, sucede que el pastor entonces, el dueño del bar decide demandar a la iglesia al pastor. Cuando están allá en la corte, para no alargarle la historia, cuando están en la corte, el juez le dice, o sea, al dueño del bar, o sea, que exponga su acusación. Dice, no, yo sé que ellos son los culpables y por eso yo lo estoy demandando, porque ellos se pusieron a orar y tenían una cadena de oración para que Dios cerrara mi bar, mi negocio. Y yo no creo en Dios, yo soy ateo, le dice el tipo era ateo, no creía en eso. Dice, pero ellos se pusieron a orar y Dios mandó un rayo y quemó mi bar. Y dice, se queda el juez así, ok, está bien. Salta el pastor de allá, le dice el juez, pastor, ¿y usted qué tiene que decir? No, espérese, señor juez. Eso no es así como él dice. Nosotros sí nos pusimos a orar, pero yo nunca pensé que Dios iba a mandar un rayo ahí para que quemara ese pastor. Hacerlo, para que quemara el bar. Dice el juez, wow, pero qué extraño esto. Entonces yo tengo un ateo que no cree en Dios, y él tiene la convicción de que fue Dios que quemó ese rayo, y tengo de este lado a un pastor que se fue a orar y no cree que Dios mandó aquel rayo. Moraleja de esto, ¿sabe qué? Que a veces nosotros nos vamos a propósito, oramos por algo que no estamos creyendo. Ese pastor se fue a una cadena de oración para que Dios cerrara ese bar. Dios no le dijo cómo lo iba a cerrar, pero el propósito era cerrarlo. Dios mandó una tormenta, cayó un rayo, no había nadie, se quemó el bar, ya está cerrado. Eso no era lo que tú estabas orando, para que Dios lo cerrara. Entonces ahora Dios lo cierra. Entonces tú acabas de decir frente a un juez con una demanda que te hace, que tú estabas orando, pero que tú nunca pensaste que Dios iba a hacer eso. Entonces tú no estabas creyendo en lo que tú estabas orando. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros. No estamos creyendo en lo que estamos orando. Le estamos pidiendo algo a Dios y estamos en ese propósito y no lo estamos creyendo. Entonces, ¿cómo se va a dar? Y ustedes recuerdan lo que pasaba cuando la pandemia. Nosotros pidiéndole a Dios que mandara la cura y que sí, que Dios lo puede hacer, que Dios lo puede hacer. Sin embargo, cuando llega, entonces la misma iglesia que estaba orando y haciendo propósito, ayuno, oración, silicio y todo, esa misma iglesia fue la que se encargó de darle el frente a eso y decir que no se vacunen, que eso es del diablo, que eso es aquello. Entonces yo me imagino a Dios allá. Y esta gente, pero esta gente está en el mundo entero dando rodillas y ahora mando la cura. Y entonces ahora dicen, no, entonces nosotros tenemos que creer lo que estamos pidiendo. Amén. Así que póngase sobre su pie y vamos a pedirle a Dios que Él nos dé esa sabiduría para nosotros conocer y ir más allá de nuestro conocimiento. Que nosotros podamos
entender el propósito de la cruz. Que no carguemos esa cruz como un amuleto y como algo que quizá me va a librar de algo. No, el amuleto y la cruz per se no va a hacer nada. Es lo que sucedió allí y quién murió en la cruz. Amén. Y este es un adelanto de la siguiente parte de eso. ¿Por qué tenemos que llevar el mensaje de la cruz? Porque muchas iglesias hoy en día han desarrollado una estrategia de entretenimiento y no de entrenamiento. Tenemos muchos cristianos que no saben qué hacer en la calle cuando el enemigo lo ataca, porque tienen mucho entretenimiento, mucha parafernalia aquí en los altares, pero no hay entrenamiento de cómo tú defenderte y cómo tú poder salir victorioso de una prueba. Amén. Así que cierra sus ojos ahí donde está y vamos a pedirle a Dios que nos lleve a la cruz, que no se nos olvide qué sucedió allí en la cruz. Amén. Cierra sus ojos ahí donde está y levante sus manos. Vamos a decirle a Dios, si acaso se me olvida lo que hiciste por mí, Jesús, quiero que me lleve nuevamente a la cruz. Por si acaso se me olvida, como nos pasa, a veces se me olvida, llévanos nuevamente a la cruz, Señor.